Dando continuidad al capítulo 8 del libro Didáctica General, abordaremos la evaluación en educación, en donde se hará un análisis de las diversas conceptualizaciones que se han dado y los cambios que han sufrido. Asimismo, se analizarán los aspectos que coinciden y posteriormente se hará un análisis de las características. Asimismo, se abordarán los modelos y los tipos de evaluación. En los últimos años, los estudios sobre evaluación se han expandido y, como parte del sistema educativo, se ha hecho un especial interés, a diferencia de otros sectores, puesto que está referida a todos los momentos en los que se intervienen en la acción educativa. Por ello, existen diferentes cambios y en el primero se refiere a la distribución de las responsabilidades relativas a la elaboración y selección de criterios y procedimientos y a la toma de decisiones subsiguientes a la misma, todo lo cual se democratiza y se abre a la participación. También otro cambio que ha surgido es respecto a las funciones, que colaboran en conferir a la educación las garantías diferentes a las pensadas, pero benéficas a los sistemas. Y esto no es más que una consecuencia negativa sobre el valor de los exámenes, que solo deberían de ser un instrumento para el mejor funcionamiento del mismo proceso de evaluación. Hace años, la evaluación se constituye como una función opresora frente a imposibles modos de relación personal entre iguales. Aunque hoy en día existen diferentes maneras de visualizarla, abordaremos un poco sobre cómo Tejada señalaba cambios importantes en el desarrollo del concepto, lo que pretende conocer en qué medida son alcanzados los objetivos diseñados, puesto que él era fiel exponente de un grupo de autores con el que se concebía un proceso sistemático como evaluación para determinar hasta qué punto logran los alumnos los objetivos de la educación, y de ello se derivan ciertos matices que comienzan a caracterizar al concepto de evaluación como hasta ahora, en donde se marca como un proceso. Se permite ver que evaluar no es medir ni recoger información, sino valorar la información recogida a partir de esta evaluación. Además, que los objetivos son un criterio de referencia para evaluar. Posteriormente, Cranbach coloca como un punto de partida el tipo de decisión a la que la evaluación pretende servir y la define como el proceso de recopilación y utilización de la información para tomar decisiones. Es ahí, hasta el año 1963, cuando empieza a atribuirle la toma de decisiones. Pasados 4 años, Scriven lo describe como un proceso en el que se determina el mérito o valor a alguna cosa, que donde está reiterando el valor prioritario a las decisiones, pero también aporta que debe de ser formativa y sumativa, algo que posteriormente en esta presentación se va a analizar. Para el año de 1980, Cranbach y Scriven hablan de que existe una evaluación más sistemática, pero con fines heurísticos y orientadores, en donde se le quita de por vida la cuestión de analizarlo como una parte de estresar a los alumnos, en donde se hace una crítica de la evaluación y se pide que un educador cuyo éxito ha de ser juzgado por lo que los demás aprenden está visto para quien actúa bien o quien actúa mal. Posteriormente, Maher la define como un acto de comparar una medida con un estándar y emitir un juicio basado en la comparación, algo que se ha venido derribando. Posteriormente, en el año de 1987, Strongel y Stringfield nos indican
una definición más apegada a la realidad que ahora presentamos, en donde lo mencionan como el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación y la realización de un objeto determinado con el fin de servir de guía a la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. Ello coincide con Tembrick en el año de 1984, donde lo define como un proceso de obtener información y usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán para la toma de decisiones, no para que recaigan en alguno de los actores del proceso educativo. Esta conexión que existe entre la evaluación y la toma de decisiones en la educación es un principio que está ampliamente aceptado en la educación que ahora poseemos. Cabe mencionar que en las diferentes concepciones que se dieron, hay 3 constantes: la obtención de la información y formulación de juicios como punto 2, como punto 3, la toma de las decisiones. En la misma línea mencionada con anterioridad, Guba y Lincoln, en el año de 1861, sugirieron que la evaluación tuviera un interés naturalista a través de un proceso que incluyera 4 estadios. Como primero, la iniciación y organización de la evaluación. Como segundo, la identificación de las cuestiones principales. Como tercero, la recogida de la información necesaria. Y como cuarto, los resultados sobre los que ha de informarse y las recomendaciones que deben ser efectuadas. Cabe mencionar que estos aspectos amplían el esquema básico y ayudan a conformar un concepto de educación para lo que tenemos actualmente. En la conceptualización actual del término evaluación en el ámbito educativo, se expondrán 5 ideas básicas, en donde el primero se trata de un proceso sistemático y organizado, científico y contextualizado. Como segundo, se presencia de especificaciones o normas sobre los atributos que se pretenden valorar. 3. La recogida de información sobre la diferencia entre lo previsto y lo logrado. 4. El oportuno juicio de valor sobre ello. 5. La toma de decisiones orientada a la mejora de la práctica. Cabe mencionar que la toma de decisiones implica una comunicación constante de los resultados, así como de los momentos en los que se está llevando a cabo la evaluación, que es un aspecto esencial de la misma evaluación para dar sentido completo al proceso, para que exista una cierta relación personal entre los evaluadores y los evaluandos. Al principio, para identificar las necesidades de la evaluación, como al final, para comunicar los resultados de la misma, todo ello encaminado para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tipos de evaluación. Hay 2 tipos. Agente evaluador, donde encontramos la interna, que es el que realiza desde el punto de vista del protagonista, sea un centro, los profesores o el propio alumno. También está la externa, que es aquella que efectúa el docente, en su caso el experto en evaluación. Utiliza técnicas adecuadas tratando de comprobar lo encomendado. El segundo tipo de evaluación es según sus finalidades y momentos. En este vamos a encontrar 3 tipos de evaluación. El primero, que es diagnóstica o inicial, las cuales sus funciones es conocer el punto de partida del alumno, facilitar el diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje y diseñar nuevos aprendizajes. El momento formativo o evaluación continua se refiere a seguir el ritmo de aprendizaje de los alumnos, constatar el proceso de aprendizaje, modificar estrategias a largo plazo. Y por último tenemos el momento sumativa o final, que permite comprobar el grado en que los alumnos alcanzaron los objetivos previstos, constatar la consecución de los objetivos.
De esta manera, clasificamos los tipos de evaluación según sus finalidades y momentos. Evaluación procesual. Hemos hablado de distintos e importantes momentos de la evaluación, que se concretan en la inicial, final y formativa. En el marco del modelo curricular de proceso, el concepto de evaluación procesual se encuentra íntimamente vinculado al de la evaluación formativa y continua. En un sentido amplio, evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere, por un lado, de una supervisión constante del aprendizaje del alumno y por otro, la adaptación y la regularización recurrente de la respuesta educativa a esas condiciones de aprendizaje que se detectan en cada momento. Características que se deben considerar para la evaluación. Cooperativa, es decir, que todos los que intervienen en el proceso educativo tienen que ofrecer sugerencias y presentar colaboración. Integrada, todos los responsables del centro realizarán una labor de integración de sus tareas. Flexible, no se planteará de forma rígida, sino abierta a los cambios, de modo que se adecúe a las nuevas exigencias de los alumnos y de la sociedad. Permanente, no debe sufrir interrupciones, estimulando a todos los participantes en los procesos educativos a realizar esfuerzos constantes. Entendemos que la valoración global del objeto de la evaluación debería llevarse a cabo en estrecha colaboración con todos los participantes, a través del diálogo como mecanismo indispensable para conocer las circunstancias específicas en las que se han desenvuelto la acción a evaluar y a las que deben referirse el informe de evaluación. Cada modelo de evaluación parte de unos presupuestos teóricos que definen su concepción sobre la enseñanza. Los epistemólogos se han concentrado en dos, un cuantitativo y cualitativo, que implican distintas concepciones de la realidad, diversas maneras de entender la ciencia o la naturaleza del conocimiento científico, e incluso de los procedimientos para comprender los fenómenos humanos. Los modelos cuantitativos se centran básicamente en la evaluación de logros de los objetivos. Permite crear situaciones controladas del aspecto que se desea evaluar, estableciendo valores estadísticos. Es sumativo y se remite a evaluar lo evidente de resultados obtenidos a medio o corto plazo. En el modelo cualitativo, consiste en valorar el progreso del alumno y el cumplimiento de los objetivos predeterminados de antemano, valorar los procesos más que el resultado, y comprender las acciones humanas, valores, creencias y significado de las personas que están inmersas en la situación evaluada. Como consecuencia del desarrollo de perspectivas cuantitativas, se pueden distinguir distintos modelos de evaluación. El modelo de evaluación por objetivos de comportamiento y el modelo de evaluación como información para la toma de decisiones. En el primer caso, el modelo de evaluación por objetivos de comportamiento refiere que la evaluación para este modelo consiste en comprobar el grado en que el comportamiento actual del alumno es análogo a los previamente establecidos objetivos del programa. En el modelo de evaluación como información para la toma de decisiones, la función del evaluador es proporcionar información útil a los operadores, hasta el punto de definir la evaluación como el proceso de diseñar, obtener y proporcionar información útil para juzgar alternativas de decisión. En el modelo cualitativo, la función principal de la evaluación es, en este contexto, proporcionar elementos de información sobre el modo de llevar la práctica docente, posibilitar una reflexión sobre ella y diagnosticar el grado de desarrollo de los alumnos. En este se consideran tres modelos. El primero, modelos basados en la negociación, políticos o democráticos. Consiste en el papel del evaluador. En este contexto es el de la orientación y la promoción a través del diálogo, la búsqueda y el análisis, sin importar su pensamiento e intentando una actitud neutra. En el segundo modelo encontramos el de evaluación democrática.
instrumento de participación de los implicados en la creación de cauces operativos de negociación dialogada de sus intereses, valores y creencias. Y por número 3, encontramos el modelo de evaluación basado en la crítica artística. Se fundamenta en una concepción de la enseñanza como un arte y al profesor como un artista, apoyándose en el currículum como una realidad cultural que se encarna normas y reglas implícitas de la cultura. Aquí la evaluación del currículum se basa, por tanto, en la crítica, a partir de la interpretación y comprensión del contexto, de los símbolos, reglas y tradiciones de los que participan. Los objetivos de la evaluación. Alumnos y profesores han sido siempre los tradicionales objetivos de la evaluación en educación. Los objetivos de evaluación, además de los alumnos, deben ser el personal docente, el no docente, el currículum, los recursos, los planes y programas, los proyectos, las estrategias metodológicas y las instituciones de formación. Casi todos los elementos escolares pueden y deben ser objeto de evaluación. La evaluación del currículum se hace necesaria en medida en que se abarcan aspectos sociales, institucionales y personales, y en esa conjunción es donde es posible contextualizar y adecuar los procesos de mejora del mismo. El currículum lo integra los diferentes aprendizajes, formales e informales, utilizar diferentes aprendizajes de manera efectiva cuando les resulte necesarios en diferentes situaciones y contextos, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible, y desarrollar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. La evaluación del profesorado es uno de los factores decisivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y, probablemente, el agente principal de la calidad educativa que ofrecen los centros escolares. Aunque a nivel teórico y técnico sea perfectible abordarlo, en la práctica resulta una realidad compleja, porque las prácticas evaluativas solo han servido de mecanismos de control y han incidido muy poco o en nada en los procesos de mejora, de desarrollo profesional, cómo facilitar la promoción de los docentes, introducir elementos de mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, en definitiva, mejorar la calidad del sistema educativo. Evaluación de los centros. El propósito de la evaluación de los centros es hacer más eficaz el funcionamiento de las organizaciones a partir de modelos más participativos, aprender mediante formas colaborativas y canales de comunicación fluidos y no jerarquizados. Se utilizan 4 elementos. Diagnosticar. Mediante ellas se pretende conocer el estado actual de los distintos elementos del centro escolar, sus interrelaciones y el funcionamiento del mismo. Identificación de puntos débiles y puntos fuertes para atender hacia la mejora, una fuerza positiva y el motor para un cambio realista y comprometido. Control. Se sirve para determinar si el centro, servicio o programas han conseguido los fines que se proponen. Acreditación. Cuando una entidad externa evalúa y acredita si el centro cumple los requisitos que considera necesarios para otorgarle el reconocimiento correspondiente.